Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida al Hablemos de Libros, el Festival 2021. Esta tarde tenemos el gusto de poder conversar con uno de los nombres claves de la literatura centroamericana. Hablo del escritor Horacio Castellanos Moya, quien con un estilo contundente e incisivo se ha convertido en el cronista de las guerras ocultas que tuvo nuestra región, un forense de la violencia que dejó la guerra en El Salvador, las secuelas psicológicas que perduran en algunos espacios, autor de referentes obligatorios como El Asco, Moronga, Baile con Serpientes o Diáspora, así como libros de cuentos Con la congoja de la pasada tormenta o el libro de apuntes Envejece un perro tras los cristales. Castellanos Moya se ha consolidado como una de las voces más auténticas de nuestra narrativa centroamericana e internacional, quien desde la literatura nos explica lo que sufrió la sociedad salvadoreña durante y después de la guerra civil. Su más reciente libro es Roque Dalton, Correspondencia Clandestina, un libro que nos sumerge en una de las voces más brillantes que dio El Salvador en la narrativa, libro del cual por supuesto conversaremos. Horacio, bienvenido al Hablemos de Libros. Es un gustazo tenerte por acá, un privilegio y un honor además que me llena de mucha felicidad que luego de una década pueda conversar con vos. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Para mí es un placer también hablar contigo, hablar para el público costarricense que también me ha tratado. Es un gusto. Gracias, Horacio. Hablaba un poco de más de una década de buscarte. Breves Palabras Impúdicas, un libro que se presentó en el Centro Cultural de España en El Salvador en el año 2010, si no me equivoco. Yo me iba para Guadalajara en bus visitando Centroamérica a ver qué me encontraba. En Guatemala me hablan que Horacio Castellanos Moya va a presentar un libro a El Salvador. Me fui corriendo y, si no me equivoco, por un problema de una nevada donde estaba, no pudiste acudir. En El Salvador también conseguí, que es parte de las bibliotecas de colección que yo tengo de los escritores y escritoras que admiro de la región, la edición salvadoreña. Entonces, bueno, quería mencionar esto porque investigar, revisar, visitar la literatura centroamericana a veces nos lleva por muchos caminos, por muchos viajes, y bueno, ¿quién diría hoy, 11 años después, que por fin tengo la oportunidad de poder hacerte algunas consultas, algunas inquietudes que he podido esclarecer? Y bueno, tu obra ha ido creciendo bastante y me llena de mucha alegría que hoy pueda conversar algunos de esos temas. Y bueno, la vida y la literatura te ha obligado a encajar un modelo, digamos, de centroamericano como ningún otro escritor en nuestra región. Tenés por un lado familia hondureña, salvadoreña, que bueno, para nuestra historia política es un dato muy grande. Viviste un breve periodo en Costa Rica, Guatemala, México, donde, bueno, en México pasaste gran parte de tu vida, luego Estados Unidos, fuiste, volviste, no en este orden, ¿verdad? Pero pues lo menciono porque el tema de la violencia y la política, digamos, fueron un motor que te hicieron desplazarte en algunos momentos de tu vida. Hay una serie de conflictos que después de la segunda mitad del siglo XX, en cierta medida te toca vivir. La guerra entre Honduras y El Salvador a finales de los 60, el recrudecimiento del conflicto bélico a finales de los 70 en El Salvador. Te vas a Estados Unidos, pasas por Costa Rica y de aquí brincas a México. Y bueno, me gustaría que nos contaras cómo te tocó vivir estas décadas que son muy convulsas, y que menciono porque son episodios que en cierta medida determinan una historia que vamos leyendo a través de tu obra narrativa. Sí, Juan. Hablaba yo hace poco de esa idea del escritor errante, ¿no? Del escritor andante, del escritor nómada. Lo que no implica que sea un escritor sin raíces, porque al final de cuentas todos somos influidos por el lugar donde nos formamos, ¿no? Donde tenemos las impresiones más fuertes, donde tenemos las heridas en nuestra psiquis, en nuestras emociones por diversas situaciones. Es decir, lo que a mí me sucede es que yo soy un escritor que
que por destino le toca estar en medio de una convulsión histórica. Una convulsión histórica que yo no escogí, pero que me obligó a sumergirme en ella. ¿Por qué? Porque era la única manera de sobrevivir. Entonces, yo viví siempre muy pendiente de lo que pasaba en Centroamérica. En algunas ocasiones me gané la vida como periodista, escribiendo sobre lo que pasaba en Centroamérica. Paralelamente iba escribiendo mi obra literaria, que es muy distinta de la obra periodística, probablemente radicalmente distinta. Y era tal la dinámica que yo nunca tuve tiempo de pensar por qué tomaba las decisiones que tomaba. Y a esta altura de mi vida, cuando ya formo parte de las que comienzan a prepararse para la salida, me doy cuenta que he decidido muy poco. Que la vida le sucede a uno. Que la vida uno no la escoge. Entonces, lo que yo no escogí fue formarme en un país que iba a entrar en una guerra civil. Eso no lo escogí. Eso me pasó. Lo que probablemente de las pocas cosas que escogí fue no dedicarme a la violencia. Probablemente porque era cobarde, porque no tenía la convicción, por lo que fuera, no es importante. Pero el hecho es que de las pocas cosas que escogí, no, yo me voy. Yo antes de que me maten o matar a alguien, mejor me voy. Son pequeños márgenes que la vida te da para tomar una decisión, ¿no? Tampoco escogí muy bien el hecho de la necesidad de expresión, porque la literatura es necesidad de expresión. Y yo no tengo conciencia de haber dicho, ahora yo quiero expresarme. No, no. Yo recuerdo en el momento en que comencé a escribir y que era como una cosa muy convulsiva, ¿no? De querer expresarse, expresarse, expresarse. Y tampoco escogí mucho el hecho de que mi literatura la escribiera en un principio prácticamente para mí y mis 7 amigos. ¿Por qué? Pues porque vivía en un lugar donde a nadie le interesaba la literatura, ¿verdad? Es decir, en El Salvador, en la década de los finales de los mediados de los 70, principios de los 80, pues en una guerra civil, ¿a quién le interesa la ficción? ¿Quién tiene tiempo para pensar en la ficción? ¿Quién tiene tiempo para pensar en una forma distinta de concebir al ser humano que no sea la ansiedad inmediata de definiciones políticas e ideológicas? Entonces, yo viví todo esto. Yo puedo decir con toda seguridad que viví la década de los 80 completamente enceguecido. Enceguecido por la necesidad de la sobrevivencia. Y con una gran virtud que me dio el destino, y es que jamás abandoné mi coto privado, mi coto de casa, mi coto de intimidad, que era la literatura. Hubiera sido distinto si yo nazco en un país donde la literatura es reconocida, donde un escritor desde su primer libro se da a conocer, donde tiene un público que le responde, donde hay editoriales que lo publican. No, no fue eso. Fue muy instintivo, fue muy de sobrevivencia, pero fue muy de una enorme necesidad expresiva, no solo mía, de mis amigos del grupo, Hueso Vivo, Roger Lindo, todos los amigos del grupo éramos eso. Yo tuve un poco más de suerte en algunas cosas, pues, suerte, la fortuna, es el destino, que permite dedicarse un poco a la obra, más que a otra cosa. Entonces, para mí ahora a esta altura de mi vida, cuando reflexiono sobre eso, digo, ¿yo cómo estoy aquí? Es decir, ¿cómo me he dedicado a lo que me he dedicado? ¿Hasta dónde yo he sido consciente? He tomado decisiones con absoluta conciencia y absoluta capacidad de reflexión. Casi siempre fue la carrera, la estampida, el salir para acá, el salir para allá, pero siempre, siempre, como decía Ernesto Sábato, que la literatura era la princesa encantada, que siempre iba ahí con uno y que solo era con uno. Es decir, que eso no se negocia, eso no se
somete a consensos o a discusiones. Eso es el espacio privado de uno, donde uno saca las cosas más profundas y más importantes que uno puede decir y lo trata de hacer con arte. Y el arte es el arte de la palabra. El arte de la palabra es el arte de construir oraciones. Y el arte de construir oraciones es el arte de tener un aliento y de ir creando un ritmo y de ir creando una prosa, porque la narrativa es prosa, ¿verdad? Entonces, digamos que también en eso para mí fue como muy natural. Digamos, nunca me propuse que alguien me enseñara. Fue como aquella ansiedad por leer, por encontrar autores que te nutran, por beber desde la tradición local, nacional que tienes, hasta la tradición más universal. Si tú me preguntas cómo fueron esas décadas, fueron décadas intensas, fueron décadas donde yo no diría que me costó, nada más pagué por nunca someter mi literatura a los rectores de la política y de la ideología, que cambien de acuerdo a cómo va cambiando la política y la ideología, ¿no? Antes había una ideología dominante, ahora es otra. Y después vendrá otra, ¿verdad? Pero ese era mi espacio, ahí no se negociaba, porque era donde yo me sentí artista, porque para mí ser escritor era ser un artista, en el sentido de en cada frase, en cada ordenamiento de palabras, en cada expresión, estaba poniendo lo mejor de mí, ¿verdad? Estaba poniendo toda mi acumulación de conocimiento vital y de conocimiento formal en cuanto al lenguaje. Mira, hay dos temas que acabas de mencionar. Uno de ellos que tal vez es el que me va a servir para conversar sobre un libro tuyo, que es sacar desde adentro aquello que le incomoda a uno, que a veces son temas muy particulares, pero el otro es no negociar el arte, no negociar la palabra, no negociar la libertad de opinión, ¿verdad? Y bueno, hace unos años justo reeditan Diáspora, tu primera novela con la cual podemos acudir al inicio de unas preocupaciones que son trabajadas en tus siguientes libros. Pero bueno, creo que la gran crítica que yace debajo de todo ello y a lo cual no es fácil llegarle es la crítica al poder, ¿verdad? Incluso hoy, siglo XXI, o sea, al día de hoy, criticar el poder desde ciertos ángulos es a veces súper mal visto. Y bueno, haces una crítica a este poder desmesurado, corrupto, y para llegar a esa crítica, como vos lo has hecho, hay que tener una convicción muy fuerte. Hablo de Diáspora porque justo es un texto que incluso hoy podría generar ciertas incomodidades porque es la crítica a la izquierda, algo que en algunos círculos es impensable, como vos decías, o sea, los administradores del poder van cambiando y nadie se les puede enfrentar. ¿Cómo decidís hacer, digamos, esa crítica que nadie más quería hacer? La crítica a la que se suponía que iba a ser un movimiento para mejorar el mundo, brindar igualdad social y económica, y que hoy más que nunca, bueno, vemos que fue un relevo de poder y corrupción, ¿verdad? O sea, hoy lo estamos viendo más que nunca. Mira, Juan, no fue más que precisamente algo que me salió de las entrañas. ¿Por qué me salió de las entrañas? Porque yo viví eso de alguna forma, de cerca o de corta distancia, y lo que a mí me chocó de la vida es lo que yo transmito en el libro. ¿Y qué me chocó a mí de la vida? Es saber que mantener una ideología, mantener una política, sustentar las ideas de un pensamiento diseñado en función del poder, no necesariamente te hace bueno. Es decir, que los hombres que luchan por la justicia pueden ser unos canallas, aunque las causas por las que luchan son buenas. Y eso yo lo aprendí en carne propia, con gente que me rodeaba, con gente de la que conocí sus miserias, seguramente ellos conocieron mis miserias, pero ellos tenían poder.
y te das cuenta que las ideas, la bondad de las ideas, la bondad de las ideologías, la bondad de los ideales políticos, la bondad de la búsqueda de un marco de virtud para el desarrollo del ser humano, no necesariamente son impulsadas por seres humanos que las tengan introyectadas y las expresen y sean un ejemplo de ellas, sino que hay muchísimos que usan esas ideas, que al final de cuentas son tan canallas como los que ellos creen que están criticando por violar esas ideas. Entonces, para mí eso fue una cosa que fue un aprendizaje moral, ¿verdad? Entonces, la literatura y la moral la literatura y la moral no tienen nada que ver en el sentido programático, en el sentido de dictar normas desde la moral hacia la literatura. De la literatura hacia la moral no se pueden dictar normas. Pero, al final de cuentas, el escritor es una actitud moral ante el mundo, ¿no? Entonces es tu honradez ante el mundo, ¿no? Y vos ves esto es, si vos ves este tipo está aquí peleando por esta causa o esta mujer está aquí peleando por esta causa, pero en realidad esto es una absoluta mentira. Esta persona está aquí por otros motivos. Está por motivos muy pasionales, muy personales y de intereses muy pequeños. Y eso es lo que expresa la diáspora. Eso es lo que expresa la diáspora. Y desde que yo aprendí eso, está en todos mis libros, de alguna forma. ¿Por qué? Porque lo que uno aprende en un periodo de la vida muy temprano, le queda marcado, ¿no? Es como, esto es así. Siempre que veo a alguien que me viene con un discurso ideológico, que me viene a vender una bondad, alguien que me quiere vender una bondad, lo primero que veo es su calidad moral. Trato de ver hasta dónde, qué es lo que anda vendiendo, ¿verdad? Porque desconfío de los vendedores, no importa si sean de ideas políticas o de ropa interior. Entonces, es este tipo de situación lo que se da en la diáspora. Así que al final, la izquierda. Juan Carlos Onetti lo decía, y yo lo mencioné en un texto crítico en algún lugar, ¿verdad? Que decía que los hijos de P están en todos los bandos. Estar en un bando no te hace bueno, tú eres bueno si eres una persona con principios, con cierta honradez moral. Eso es lo que la diáspora, y por eso molestó mucho, porque todo el mundo esperaba que fuera un libro de loas y alabanzas a la izquierda, y el libro era, pues diciendo, estos son, ¿verdad? Probablemente hay una gente mejorcita, pero esto es lo que yo veo. Mira, se puede jugar con la literatura, pero como dijo el escritor Roberto Bolaño, a propósito de un comentario sobre vos, con la patria no, ¿verdad? Y bueno, tu novela El Asco, a partir de 1997, se convierte en un libro, caso particular, sin necesidad de dictaduras de derecha o izquierda, te genera amenazas, separaciones de amigos, calumnias, peligros particulares que te hacen seguir fuera del Salvador, pero bueno, al mismo tiempo te genera unas críticas literarias impresionantes y un reconocimiento que trasciende fronteras al hacer en lo que en lo que para vos fue un ejercicio divertido, trabajando una parodia del escritor austriaco Thomas Berger, una obra de arte literario singular. Pienso a propósito de esto, un poema de Roque Dalton que dice: el libro, un amigo enemigo, un hermano exigente, un reto, una trampa, un arma, un trampolín, una semilla crítica. Me gustaría escuchar en primera persona la historia que está alrededor de esta novela, que además la leí mientras iba en el bus camino a Tapachula, y fue imposible no leerla como una historia universal, una historia que se lee en muchos de nuestros países. O sea, es una historia, la historia centroamericana prácticamente. Y me fascinó leerla en paralelo, que iba pernoctando, quedándome en toda Centroamérica, ¿verdad? El asco igual fue una reacción. El asco fue
Cuando yo lo escribí como, dice ahí, como un divertimento, como una forma de imitar a un escritor, sin ninguna ambición literaria. La ambición literaria era que me sonara la música del escritor austriaco. Pero de pronto fue adquiriendo su propio perfil, su propia forma. Pero en definitiva, el asco es la expresión de la frustración de toda una generación o grupos generacionales que creyeron al principio de los 90, cuando se firmó la paz en El Salvador e inició la construcción de la democracia, que paralelo a eso iba a haber un despertar cultural, una nueva manera de percibirse como país, una nueva manera de entender las potencialidades del país, una nueva manera de construir a partir de culturas, educación, y no a partir de pactos políticos. Muchos regresamos con eso. Invertimos energía durante varios años en eso. A mediados de los 90 ya era evidente que no. Es decir, que el fin de la guerra era un pacto político. Y como todo pacto político respondía a intereses, que ninguno de aquellos que estaban suscribiendo y impulsando ese pacto político, que era muy positivo para la sociedad en términos de, de crear espacios, de construir instituciones democráticas y todo, pero que eso no estaba basado en una cultura, ¿verdad? No estaba basado en una conciencia de que era la educación y la cultura la base para crear continuidad, para crear largo plazo. Y que al final de cuentas el país volvía a lo mismo, en el sentido de la vida cotidiana, en el sentido de las preocupaciones, en el sentido de los entretenimientos, en el sentido de la concepción de mundo. Lo único que había cambiado era que ahora todos participaban en la política y no se mataban. Quizá producto de ese gran déficit es que ahora tengan el gobierno que tienen y de la forma que lo tienen, ¿verdad? Porque nunca se dieron cuenta que la cosa había que cambiarla a otro nivel de raíz también. Había que crear las instituciones, había que crear la cultura política para que esas instituciones se mantuvieran. Se crearon las instituciones y la cultura política en el momento que aquella cosa comienza a colapsar ahora. Ya no hay instituciones, ya todo lo dirige un hombre. Entonces, eso es lo que generó una frustración hace 25 años en probablemente una serie de escritores y artistas que regresamos, que siempre el escritor y el artista tiene una percepción, una sensibilidad un poco más fina, o como decía Hemingway, ¿verdad? Uno tiene un radar para detectar excrementos inmediatamente, un detector de excrementos que le permite ver lo que viene. Así es que el asco es expresión de eso. Es expresión, es una voz, que es un personaje literario, es una obra construida literariamente, no tiene mayor intencionalidad que la literaria, pero en esa intencionalidad literaria está contenida un enorme grito de decepción de toda una generación. Mira, sos de los pocos escritores centroamericanos que aborda las secuelas psicológicas de la violencia con una maestría como pocas veces se ha visto. Un ejemplo claro, por ejemplo, es tu novela El arma es el hombre, donde se ve lo que sucede con un arma humana luego de cumplir una función pues utilitaria y cómo repercute ello en la sociedad, pero también pienso en La sirvienta y el luchador, donde asistimos a algo de lo que no se habla en nuestra región, ¿verdad? Que es el tema de los desaparecidos, que en Centroamérica hubo efectivamente desaparecidos. Describís en esta novela la angustia, las secuelas de los familiares de desaparecidos, ¿verdad? Puedo mencionar también La Diabla en el espejo, donde la angustia se vive en cada página, para mencionar estas tres obras que les encontré unos hilos que me llamaron poderosamente la atención. ¿Cómo desarrollas este tipo de trabajos narrativos, estilísticos, para tocar esas fibras emocionales tan fuertes, digamos, tan pesadas y que a la vez
pasan desapercibidas, ¿verdad? Se habla del momento, pero ¿qué queda después de todo ello? Yo creo que estas tres novelas responden a algo que a la fecha pasa, ¿verdad? Por encima de las grandes discusiones y de los grandes temas, no sé, asomarse al pasado parece hoy más que nunca como un poco prohibido, ¿verdad? No lo hablemos, borrémoslo, aquí no pasó nada. Mira, esas tres novelas que has mencionado tienen un sustrato en común y es que los personajes que están en esas tres novelas, La Devil en el espejo, El arma en el hombre y La sirvienta y el luchador, son personajes que no pertenecen a mi medio, ¿no? Es decir, son a mi medio social, pues no son intelectuales, no son personas que se mueven en mi círculo, es decir, que no puede haber en todo ese mundo ni alter egos, ni dios escondidos, ni nada de eso. Son personajes de otros sectores sociales, con otras preocupaciones, con otros intereses. Y para mí esas siempre han sido las novelas más interesantes y más desafiantes. ¿Por qué? Porque las voces de los personajes que pertenecen a mi círculo son más fáciles de reproducir, ¿no? Pero la voz de una mujer que pertenece a lo más rancio y más reaccionario, racista y machista de la oligarquía salvadoreña, es muy lejana a mí, la voz, ¿no? O la voz de un ex soldado que es un asesino sin ningún tipo de emoción, o la voz de Robocop, o la voz perdón, del luchador, que es un torturador de la Policía Nacional, que es un hombre viejo, corrompido por el cáncer y que se dedica a torturar gente, nosotros de la policía. Eso es muy lejano a mí. Digo, no es mi mundo, ¿verdad? O la voz de la sirvienta incluso, que es una sirvienta que está moviéndose en otro nivel de la realidad. Yo creo que para el escritor esos son unos retos muy grandes. ¿Por qué? Porque son los momentos en que realmente uno se tiene que olvidar de sí mismo. Son los momentos en que realmente uno debe escribir sin el ego, sin el propio yo. Son los momentos en que uno abre la gaveta de su escritorio y guarda en esa gaveta su propio yo, su propio ego, para poder ponerse en los zapatos de sus personajes. Y hay un criterio básico: ponerse en los zapatos de sus personajes sin hacer juicios de sus personajes. ¿Por qué? Porque si uno hace juicio de un personaje que es un canalla, el personaje ya no es el personaje. El personaje ya soy yo haciendo juicio del canalla. Pero el canalla no se ve como canalla, el canalla se ve como que esa es su vida común y además se ve como buena gente, en su mundo de buenas gentes. Entonces lo importante y el desafío siempre es guardar la propia voz, guardar sobre todo el aparato ideológico moral que nos hace juzgar segundo a segundo al prójimo. Ese aparato que nos hace juzgar segundo a segundo al prójimo, que es un aparato ideológico moral, guardarlo en la gaveta. Se guarda en la gaveta y entonces tú eres el personaje. Aunque lo escribes en tercera o en primera persona, no importa, pero estás ahí y ves el mundo como él y como él se ve a sí mismo y ve el mundo. A veces se logra, a veces no, pero creo que ese es uno de los grandes desafíos de un escritor. Mira, otro de los grandes ejes que atraviesa gran parte de tu trabajo es el asesinato del gran poeta Roque Dalton, ¿verdad? Justo el libro póstumo de Dalton, pobrecito poeta que era yo, es la puerta de entrada a tu más reciente libro, Roque Dalton, Correspondencia Clandestina y otros ensayos, que en unas semanas, por cierto, estará ya en todas las librerías internacional. Para quienes nos acompañan, que tal vez no conozcan un poco la figura de Dalton, háblanos un poco de la importancia de este libro, de las cartas que vos encontrar, cómo este libro, digamos, te permite descubrir una parte fundamental del poeta. Roque Dalton es el más importante poeta que ha producido El Salvador, indudablemente. Poeta con mayor resonancia,
La resonancia puede ser a veces una moda, pero con mayor profundidad, con mayor uso de lenguaje, con mayores registros, mayor profundidad. Al mismo tiempo era un poeta que también tenía poemas demagógicos y poemas políticos panfletarios, porque era un hombre de izquierda, un revolucionario que se jugó la vida y murió asesinado por sus propios compañeros en medio de esa aventura. Para mi generación, para los escritores salvadoreños que nacimos en los 50, Roque Dalton fue como el padre literario que nos mataron. Quedamos huérfanos literariamente, porque era quien iba a pasar la estafeta, ¿verdad? Es decir, como así Sergio Ramírez está pasando la estafeta a los jóvenes escritores nicaragüenses, etcétera. Roque era el tipo que tenía más brillantez, tenía más calidad intelectual, tenía más capacidad de análisis y tenía además el diablo de la literatura dentro y tenía el arte. Entonces todos fuimos marcados por eso es un trauma nacional, ¿verdad? Porque es el único país de Latinoamérica que ha matado a su poeta nacional, ¿verdad? En el sentido de matarlo sus propios compañeros. No lo mató el ejército, ni lo mató la ultraderecha, sino que lo mató una supuesta izquierda. Entonces, pues hombre, un trauma se maneja siempre con obsesiones, ¿no? Maneja con ciertas fijaciones. Yo siempre tuve fijación con esa última novela y con el último capítulo, y así llegué a esas cartas clandestinas. Y lo que hago en las cartas clandestinas es, a partir de documentos reales, es un libro de non-fiction, es un libro facts, puros hechos, pues no hay nada que no sea, y mis reflexiones, claro, pero no hay ficción. En el ensayo sobre Roque Dalton, tratar de reconstruir sus preocupaciones mientras estuvo clandestino en 1974 en El Salvador, combatiendo en las filas del ejército revolucionario del pueblo, antes de que lo asesinaran. Y ahí hay 4 ejes. Un eje es la relación con su madre, el otro eje es la preocupación por su obra, un tercer eje son todas sus aventuras amorosas, porque es un poeta profundamente apasionado, no un depredador, poeta profundamente apasionado y enamorado siempre de las mujeres que se había enamorado. Y la cuarta línea argumental es, bueno, la relación con con el traidor que lo asesinó y lo acusó de traición, ¿no? Que era el jefe del organismo del grupo subversivo RP. Entonces, el libro es eso, es una recreación de todo ese año desde la vida reflejada en las cartas de Roque. Horacio, podríamos decir que, digamos, este libro representa una de las tantas formas que has buscado de regresar a El Salvador para intentar narrar el último capítulo de la vida de uno de los grandes escritores salvadoreños y centroamericanos. Sí. Toda mi literatura. Es interesante esta idea que mencionas, porque finalmente quizás toda la literatura que yo he escrito es una forma de regresar emocionalmente a El Salvador. No vivo ahí. Y hace muchos años que no vivo ahí, ni vivo muy obsesionado por lo que pasa en la cotidianidad política del país, pero es la forma que tiene mi memoria de encontrar cierto sentido de la vida y de la pertenencia, ¿no? Volver a eso. Claro. Para quienes nos acompañan, estamos con el escritor Horacio Castellanos Moya, autor de libros como Moronga, La Diabla en el Espejo, Envejece un perro tras los cristales, El Asco, El arma es el hombre. Podría pasar un gran rato sacando todas las ediciones que tengo de vos. Existen muchos temas
y una vasta obra también de poesía, novela, cuento, ensayo. Pasaríamos días conversando sobre ello. Hace poco leí justo Envejece un perro tras los cristales. Fue imposible no recordar aquel viaje que hice a El Salvador para conocerte, mis primeras lecturas sobre tu trabajo, lo que yo pensaba que quería hablar con vos, que por supuesto ha ido variando. Posiblemente en unos años quiera conversar otros temas. Pienso también en cómo tus entrevistas y tus charlas y conferencias son una forma de tejer esa narrativa impresionante que construís, ese arte literario que lo admiro montones. Hace unos días entregaste el manuscrito de Insensatez a la caja de letras del Instituto Cervantes. Son muchas imágenes que se me vienen. Hay una frase tuya en los cuadernos de Iowa, en este libro que menciono, que dice escribir porque se tiene la historia y el oficio. A modo de cierre, Horacio, ¿qué significó depositar ese manuscrito en la caja de letras si lo ves con el muchacho aquel que en 1978 estaba junto a otros poetas planeando la publicación de algunos textos en una revista artesanal? Es muy interesante eso, porque sí, si lo veo y bueno, yo estoy aquí, vine por eso en buena medida. Aquí en Madrid, ahí está el Instituto Cervantes, a 2 calles. Y probablemente saco algunas conclusiones. Una es que un escritor siempre tiene ambición, siempre tiene una ambición de hacer una buena obra y de que su obra sea una obra que sea una obra de arte, pero nunca está totalmente seguro. O si está seguro, a veces el público no la ve así. Un escritor también tiene la ambición de trascender en el tiempo. Probablemente un escritor que viene de un país que casi no tiene tradición y donde nadie le interesa mucho la literatura, pues dice, ¿cómo va a quedar mi obra en el tiempo si aquí nadie la va a leer? Entonces, todas esas cosas se vienen a mi mente cuando tú me haces esa pregunta, ¿no? Porque es como, bueno, aquí está, hay gente que cree en ella, hay gente que cree que esta obra tiene validez literaria, más allá de si vende o no vende, más allá de si está de moda o no está de moda. Pero hay algunas personas que creen que tiene un valor. Y eso siempre se agradece. Se agradece desde que uno es muy mocoso y son los amigos los que le dicen que está bueno, hasta cuando uno ya está viejo y son las instituciones o algunas instituciones representativas de una cultura que le dicen que eso bueno. Entonces, más allá de los agradecimientos, o del agradecimiento en general que uno tiene hacia eso, no puedo dejar de preguntarme, bueno, ¿y cómo pasó eso? ¿Cómo pasó eso? Yo nada más hice lo que tenía que hacer y he seguido haciendo lo que tengo que hacer. ¿Verdad? Pues creo que el escritor es destino. Creo que el escritor tiene que trabajar, tiene que tener disciplina, pero hay un destino. Y hay gente que tiene mucha más buena estrella que tu servidor, hay gente que tiene más mala estrella que tu servidor. ¿Y cómo funciona la fortuna en esto? ¿Cómo funciona el tiempo? ¿Cómo funcionan tantas cosas? Entonces se hacen muchas preguntas. Pero lo único que yo saco claro de todo esto, lo único que yo saco en claro de todo esto es que la única preocupación de uno debe ser escribir la obra que uno tiene que escribir. Más o menos como dicen los evangelios, ¿verdad? Tú dedícate a esto, hermano, todo lo demás viene por añadidura. Entonces tú haz lo que tienes que hacer, como puedas hacer. Y hazlo lo mejor que puedas hacer. Porque eso es lo que tú tienes que hacer, a eso veniste, a hacer eso. Ya si te lo celebran, si no te lo celebran, si pasa desapercibido, si hay gente que se fija o hay gente que no se fija, eso no está en tus manos. Eso no está en tus manos. Lo único que está en tus manos es hacer lo que tienes que hacer, que es escribir lo mejor que puedas hacer. Es lo único que yo he aprendido de todo esto. Bueno, Horacio, te agradezco un montón el tiempo.
que sea la primera de otras oportunidades. Ojalá en algún momento presencial que podamos... Pronto, si ya la pandemia ya se está acabando. Sí, que podamos conversar, que podamos encontrarnos nuevamente. Te lo agradezco muchísimo. No sabes lo que significa para mí poder cruzar unas palabras con vos, poder dialogar sobre algunos textos tuyos. Pasaría semanas, probablemente meses, hablando con vos todos los días de mil cosas. Me tendría que pagar muchísimas copas para seguir hablando. Espero que en algún momento sea así. Y nada, te lo agradezco, de verdad. Te agradezco a ti, Juan, que tengas muy buen día y que sigamos en contacto. Claro, a nuestros amigos y amigas que nos acompañaron, esto fue Hablemos de Libros, el Festival 2021. Nos seguimos viendo en otros programas. Nuevamente, Horacio, muchísimas gracias. Feliz tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao.